Hola amigos, seguimos en la pestaña de datos, cómo obtener datos, ¿verdad? Y ya habíamos visto cómo podemos obtener o importar datos desde un texto, ¿ok? Desde un archivo CSV, desde la web, desde una tabla o rango. Y ahora vamos a ver cómo obtener de fuentes recientes. Entonces, fíjense que en la pestaña en la hoja 1, 2, 3, yo había utilizado, ¿verdad? O importar una tabla desde la web y esa tabla es esta que está aquí, que son los casos de COVID-19 por países. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que Excel, ¿verdad? Me crea un histórico de todas las importaciones de tablas externas que yo he hecho. Y esas quedan almacenadas, ese histórico queda almacenado en fuentes recientes. Fíjense que si abro la ventana de fuentes recientes, ¿ok? Aquí me va a salir todo lo que yo he importado, ¿verdad? De tablas externas, ¿ok? En este caso, fíjense que yo voy a utilizar esta que yo había importado, que es la del COVID-19, cómo se comportaba en los diferentes países, y la voy a seleccionar, ¿ok? Al seleccionarla le doy conectar. Esto recuerden que es el histórico de todas las importaciones de tablas externas que yo he hecho en Excel. En este caso lo hice a través de la web, en una web que está aquí. Le voy a ya enseñar la URL para que ustedes vean. Y la URL es esta que está aquí, ¿ok? Entonces fíjense que si yo bajo, dice coronavirus COVID-19 última situación, ¿no? Entonces fíjense que si yo bajo, ¿verdad? Aquí hay una tabla, entonces me dice los países, el número de casos, las muertes, los recuperados y casos activos. Entonces toda esta tabla es la que yo importé, ¿verdad? En Excel y la puse en la hoja. Vamos a cancelar un momentito aquí y la puse en la hoja 1, 2, 3. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer, ¿verdad? De todos esos históricos de tablas externas que yo he importado, las voy a volver a importar. Entonces, como Excel me guarda las fuentes recientes, pues mire, aquí hay un botoncito que dice fuentes recientes y voy a seleccionar entonces la del COVID-19, que es esta. Le doy conectar. Le doy conectar y fíjense que me va a la dirección, ¿verdad? Al URL donde yo me había conectado y voy a agarrar entonces la tabla de países, ¿verdad? Que ustedes vieron en la página web, ¿ok? Y le voy a decir cargar para que me seleccione, ¿verdad? Me seleccione la hoja existente en la B3, que sería esta celda. Entonces selecciona hoja de cálculo existente y le da aceptar. Y fíjense que de nuevo me vuelvo a cargar la tabla, ¿verdad? Porque ya tenía el histórico de dónde estaba la tabla, en qué URL, y la volví a cargar. ¿Ok? Entonces para eso sirve ese botón que ustedes vieron allí en datos de fuentes recientes. Y es para poder volver a cargar tablas que ya habíamos hecho antes en sitios externos, en este caso en una página web. Bueno amigos, muchas gracias por ver el tutorial. Bueno, si quieren ver, si quieren modificar por lo menos los números, ¿verdad? Para que sean separados por puntos, los miles. Podemos seleccionar, ¿verdad? Todos los números, ¿ok? Y nos vamos
a inicio. Vamos a seleccionarlos de nuevo porque se me quitó la... Ok, ya están seleccionados. Y con el botón derecho del mouse hacemos un clic y damos formato de celdas. En formato de celdas ponemos número y yo no quiero decimales, ¿verdad? Pero sí quiero usar separador de miles. Entonces coloco un checklist aquí, ¿verdad? Para que se vea mucho mejor. Y fíjense que ha cambiado, ¿verdad? Ya los números se ven mucho mejor porque fueron separados con puntos en la separación de miles. Entonces, bueno, ya hemos visto entonces cómo utilizar este botón de fuente reciente. Y nos vemos en el próximo tutorial para finalizar ya lo que es la parte de obtener y transformar datos. Bueno, muchas gracias amigos. Recuerden suscribirse y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.